Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Marcos capítulo 5. El endemoniado de Gadara. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que tu gracia sea sobre nosotros y que podamos, al abrir tu palabra, recibir la influencia poderosa de tu Espíritu que transforme nuestro corazón, que llene nuestra vida de esperanza, de gozo, y nuestra fe pueda crecer en ti. Gracias por tus bondades, gracias por escucharnos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. En el capítulo 4 vimos las enseñanzas de Jesús en la orilla del mar, lecciones acerca del poder del Evangelio, el crecimiento de la gracia en Cristo, pero termina con un poderoso milagro al calmar la tempestad en el lago. Entonces, el capítulo 5 nos lleva a la otra orilla del lago, a la región de Decápolis, que eran 10 ciudades romanas que estaban enfrente de las ciudades judías con el objetivo de servir de cerco ante el avance de la cultura judía. Este capítulo nos habla de 3 poderosos milagros que hace el Señor y nos revela la autoridad celestial en favor del hombre. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 20 y es el milagro que Dios hizo al endemoniado de Gadara. Leamos el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Al finalizar el capítulo 4, después de un día de gran trabajo para Jesús, tanto que la gente le rodeaba y le tocaba para alcanzar sanidad, Jesús pidió que lo subieran a la barca y desde allí enseñaba. Una vez terminado su trabajo, pidió a los discípulos pasar a la otra orilla del mar de Galilea. Allí es donde surge la tempestad y el Señor la calma. Es entonces cuando llegan a una población que quedaba a unos 10 kilómetros del extremo sur del mar de Galilea, Gadara, o también conocida como Gergesa. Era la ciudad más importante en ese entonces de lo que se conoce con el nombre de Decápolis. Sigamos estudiando los versículos 2 al 5. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando llegan a la orilla de Gadara, cerca había un pequeño risco donde probablemente existían algunas cavernas de piedra caliza que se usaban comúnmente como sepulcros. De allí aparece un hombre que vivía en los sepulcros. Es interesante que Mateo, que era un testigo presencial de los hechos, dice que eran 2. Pero quizás Marcos destaca a uno por su fiereza. Eran hombres que estaban poseídos por una fuerza superior. Los habían atado con cadenas, pero estas no sirvieron para nada. Era el terror de la comarca. Elena de White describe esta escena de terror. Por la mañana temprano, El Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, 2 locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres.
Libro El deseado de todas las gentes, página 304. Realmente la escena fue de terror. Un hombre con su fuerza descomunal, con heridas en el cuerpo, viene corriendo donde ellos estaban. No era una situación agradable para nada. Sigamos leyendo los versículos 6 al 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Es interesante que ante esta escena, ante el hombre que viene airado como una fiera, cae postrado ante los pies de Jesús. Los discípulos habían hecho lo que naturalmente podemos hacer ante esa escena: huir y correr. Pero Jesús no huye. Los discípulos, dice Elena de White, y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado, el que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Mismo libro, página 304. Jesús calmó la tempestad. No estaba lleno de temor ni terror como sus discípulos. Ahora había llegado a la orilla del mar para calmar otra tempestad, la de un hombre atormentado por las fuerzas del mal, y Jesús no huye, porque tiene la autoridad para calmar cualquier tempestad. Pero el relato nos dice que estos hombres endemoniados que vinieron corriendo con terribles alaridos cayeron ante los pies de Jesús. Estos hombres percibieron en su borrosa mente que Jesús era un amigo y no un enemigo. Además, que la presencia de Jesús impresiona a sus peores enemigos. Entonces, estos demonios increpan a Jesús diciéndole con qué autoridad o con qué derecho tiene de atormentarnos en este terreno. Y son los demonios que hablan en ese momento. Pero hay algo interesante. Ellos lo reconocen como el Hijo del Dios Altísimo. Sabía quién era Jesús. Conocían de su poder y autoridad. Sigamos el relato de los versículos 9 al 13. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijeron: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. No tenemos clara la razón por la cual Cristo preguntó por el nombre del espíritu que poseía al hombre, pero se cree que lo hizo para beneficio de los discípulos, a fin de que pudieran apreciar más plenamente la magnitud del milagro y comprendieran mejor la naturaleza y el poder de las fuerzas contra las cuales tenían que luchar. Si tomamos el término legión, una legión romana consistía en 6.700 hombres. Pero debemos considerar que no se considera que ese era el número de demonios que estaban en el hombre, sino que eran muchos demonios. Pero ellos, ante la presencia del Señor, se sienten impotentes y le ruegan algo interesante, suplican por misericordia a Jesús, quizás temían por su vida, y entonces le piden a Jesús que los dejen ir a donde había una tiara o un hato de cerdos. Los hombres que cuidaban los cerdos no estaban lejos, vieron todo lo que estaba pasando. La razón de ese pedido era el propósito de Satanás de hacer que la gente de esta región se volviera contra el Salvador, pensando que Él era el responsable por la destrucción de su propiedad. Y lo interesante es que el Señor les permitió. Satanás no puede hacer nada por sí solo sin el permiso de Dios.
como ocurrió en el caso de Job, que le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job, y Dios le permitió para que este patriarca llegara a ser inspiración para todos los creyentes a través de los siglos. En este caso, esta historia quedaría como una verdad clara que será recordada por todos los habitantes de la región. Entonces dice, los demonios salen del hombre y la transformación de su vida se hace realidad. Por fin tiene claridad de mente. Por fin ahora sus ojos pueden ver la luz. Dice Elena de White, mientras tanto un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Libro El deseado de todas las gentes, página 305. En ese momento los demonios se van hacia los cerdos y estos asustados se precipitan al mar y se ahogan. Esto produce una gran pérdida económica. No podemos afirmar que quienes cuidaban los cerdos eran judíos, pero sí que ellos no quedaron contentos con esa parte de la historia. Sigamos el relato en los versículos 14 al 17. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ante la desbandada de los cerdos y su muerte, los cuidadores fueron a dar aviso a la gente del pueblo. La gente vino a ver qué era lo que estaba pasando y lo primero que vieron fue al endemoniado sanado. Ahora estaba sentado, vestido, en paz, con claridad mental, algo que nunca habían visto. Estaba en su sano juicio. Esto les impresionó bastante, pero debido a lo que consideraban como una pérdida millonaria, eso les impidió apreciar el milagro en su debida dimensión. Dice Elena de White, sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Mismo libro, página 305. Llenos de supersticiones y temores, le pidieron a Jesús que se fuera del lugar, no sea que algo más grave les aconteciera. De esta manera, su pérdida material cegaba la posibilidad de dar la bienvenida al Señor Todopoderoso. ¿Cómo hubiese sido diferente si ellos le hubiesen recibido en casa? Esta actitud es un llamado de atención para todos nosotros. Miren el siguiente comentario. Los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes Él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos como los ganaderos la oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo, y sin embargo son muchos los que se niegan a obedecer su palabra, porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés mundanal. Por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su espíritu. Mismo libro, página 306. Triste es la situación del hombre que prefiere sus pobres riquezas y rechaza al Rey del universo. Y finaliza el relato con un pedido especial. Leamos los versículos 18 al 20.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús no impone su presencia a ninguno. Humildemente el Señor accede al pedido y se dispone a irse del lugar. Los endemoniados sienten temor de quedarse solos, pues significaría que los demonios podrían volver, y eso le temían más que a la muerte. Entonces se quieren ir con Jesús, estar en su presencia, pero el Señor les da un encargo. Ustedes deben ir y contarle a otros lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Imaginémonos el impacto que la vida de estos hombres causaría en la comunidad, en sus hogares, entre los conocidos. Serían un testimonio del poder de Dios para salvar, y así lo hicieron. Se fueron por toda la región de Decápolis enseñando y testificando lo que Jesús había hecho por ellos, a tal punto que cuando Jesús vuelve a Decápolis 10 meses después, es recibido por una multitud de personas que deseaban estar en su presencia. El siguiente comentario nos dice: al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca como no podría haberlo hecho otra cosa alguna, y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias prodigiosas. Se abrió una puerta a la entrada del Evangelio en toda la región. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a él, y durante 3 días, no solo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Aún el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador, y él predomina para bien sobre las obras del mal. Mismo libro, página 307. Este milagro es una lección para todos. El enemigo de las almas quiere llevar a los hombres a la degradación total. Al ejercer su dominio sobre el hombre, quiere llevarlos a la destrucción. Pero Jesús había venido a deshacer las obras del diablo. Vino a sembrar esperanza y vida. Hoy más que nunca necesitamos que Él obre en nuestro medio. Pero una vez que hemos experimentado el amor de Dios, debemos convertirnos en canales de salvación. Nuestro deber es ir y contarle a todos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestro testimonio es lo que el mundo de hoy necesita. Dice Elena de White: y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía, mediante el poder de Cristo, siendo transformadas en mensajeros de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Libro El deseo de todas las gentes, página 309. La segunda sección del capítulo 5 de Marcos son los 2 grandes milagros que ocurren: la curación de la mujer inválida y la resurrección de la hija de Jairo, versículos 21 al 43. Leamos el versículo 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Nuevamente el Señor, por pedido de los gadarenos, se sube a la barca y recorre unos 10 kilómetros para llegar nuevamente a Capernaúm. Cuando llega, se reúne una gran multitud al saber que Jesús estaba allí. Entonces Jesús permaneció un tiempo enseñando y sanando, como era su costumbre cuando la gente venía a él. Dice Elena de White: al volver de Gadara a la orilla occidental, Jesús encontró una multitud reunida para recibirle, la cual le saludó con gozo. Permaneció él a orillas del mar por un tiempo, enseñando y sanando, y luego se dirigió a la casa de Leví Mateo para encontrarse con los publicanos en su fiesta. Allí le encontró Jairo, príncipe de la sinagoga.
Deseado de todas las gentes, página 310. Sigamos leyendo entonces el relato de esta historia, versículos 22 al 24. Vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Jairo era el que estaba a cargo del culto público, era el principal. Este hombre llega y se postra ante Jesús reconociéndole como alguien de gran autoridad. Este orgulloso rabino hará lo que sea necesario e incluso humillarse ante Jesús, a pesar de que era odiado por la mayoría de los de la clase de Jairo. Con tal que pudiese salvar a su hija, haría lo que fuera. El clamor es claro, desesperado, al punto: mi hija está enferma de muerte, ven a mi casa a sanarla. Parece ser por el relato que la niña estaba agonizando y la muerte parece inevitable. Le pide que vaya y ponga las manos sobre ella. Él había visto que el toque de Jesús era suficiente para sanar a las personas y tenía la seguridad que si Jesús podía devolverle la salud a su hija, lo haría. Dice Elena de White: Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro y a la gente que lo siguió, ávida y llena de expectación. La casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretujaba de todos lados. La dilación impacientaba al ansioso padre. Pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Mismo libro, página 310. Había desesperación y prisa porque Jesús llegara a su casa antes de que su hija muriera. Pero había tanta gente que apretaba a Jesús que no le dejaban avanzar, además de que el Señor se detenía a escuchar a las personas y a sanarla. Mientras esto ocurre, otro drama se está desarrollando allí mismo. Versículos 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Este es un relato que está en los 3 evangelios sinópticos. Este relato es de una mujer que padecía una enfermedad que era un flujo de sangre y que no encontraba ningún tipo de solución. Al parecer era una mujer con una cierta capacidad financiera e invirtió todo en médicos, en tratamientos y no pudo encontrar la solución a su problema. Esto había traído dolor y desánimo a su vida. Pero oyó hablar de Jesús. La noticia del maestro se había difundido y entonces se revivió en ella un rayo de esperanza. Quizás intentó en varias oportunidades acercarse al maestro, pero no le fue posible. Pero ahora, en ese momento, él iba despacio y pensó: si tan solo pudiese tocar su manto. Tocar una mujer enferma era para los rabinos símbolo de impureza, pero Jesús vino a tomar nuestras impurezas y darnos vida, darnos perdón y darnos salvación. Entonces esta mujer con mucho esfuerzo tocó el manto de Jesús. A pesar de su debilidad, logró acercarse a él y entonces sintió que su cuerpo era restaurado, la fuerza le volvieron y el flujo desapareció. Elena de White narra así: y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto, pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Deseado de todas las gentes, página 311. Su fe estaba bien puesta y sabía que Jesús podía sanarle. Con agradecimiento en su corazón,
se pensaba alejar de su lugar, alabando y glorificando al Señor. Pero algo sucedió. Leamos los versículos 30 al 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabía lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús se detuvo y con él toda la multitud. La mujer pensaba alejarse del lugar, pero Jesús estaba consciente de lo que había sucedido en el momento en que la mujer tocó su vestido. El relato no afirma que Jesús sabía de antemano que esa mujer lo tocaría. Lo que el relato nos revela es que la voluntad del Padre respondió a la misma plegaria de la mujer mediante Cristo. Debería recordarse que todos los milagros del Maestro, según Elena de White, fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Libro El deseo de todas las gentes, página 117. Jesús fue consciente que el poder de Dios había sanado a esta mujer. Entonces, por eso pregunta: ¿quién me ha tocado? Pedro le responde: la gente está encima de nosotros, nos aprieta, pues todos te hemos tocado. Pero el Señor enfatiza que ese toque no era un toque casual, era un toque sanador. Elena de White comenta: el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Mismo libro, página 312. Jesús espera que la misma mujer se dé a conocer y confiese lo que ha pasado. Lo hizo para que la fe de la mujer fuera un ejemplo que otros deberían seguir. Además, deseaba que ella se fuera llevándose el gozo perdurable de saber que había sido advertida personalmente por Jesús y reconocida por él. Y desea eliminar de la mente de cualquier persona el pensamiento o la superstición de que la curación se efectuaba por el solo toque de un manto. No era el manto, sino la fe en Jesús lo que le había sanado. Mira lo que sigue comentando Elena de White en el mismo libro, la misma página. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud salvadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, cómo se había realizado la curación. Así que le daba la oportunidad de confesar ante todo lo que el Señor había hecho por ella. Esto nos lleva a pensar qué es la fe. Es mucho más que pensamiento positivo. Es una certeza en Jesús. Es confianza conociendo quién es Él. Elena de White hace una aplicación muy interesante que quisiera compartir con ustedes. El hablar de la religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentamiento intelectual a la verdad. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita, por lo cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Mismo libro, página 312. Una fe salvadora es la que se aferra de la gracia poderosa del Señor.
Todo esto ocurre camino a casa de Jairo. Todo esto estaba retrasando al Salvador. Quizás alguno de nosotros, si estuviera viviendo esa experiencia, estaría afanado en su corazón diciéndole: Señor, por favor, apúrate. Pero en esas circunstancias, algo ocurre que prueba la fe de Jairo y de todos los presentes. Versículos 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Estando en esta circunstancia, después de haber hablado con la mujer, llegaron tristes noticias. La niña ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Ya no molestes más al maestro, que siga atendiendo a la gente, que ya tu petición no se pudo lograr. Él podría haber pensado: Jesús, te demoraste mucho. Si te hubieras apurado, habría llegado a tiempo, pero ahora ya es tarde. Sin embargo, Jesús le mira y le dice: no temas, cree solamente. Donde hay temor, hay poca fe. La fe expulsa el temor. La fe de Jairo había sido suficientemente fuerte como para que no le fuera difícil creer que Jesús podía sanar a su hija. Pero ahora se le pedía ejercer una fe aún mayor, creer que Jesús podía dar vida a su hija. En las luchas que todos tenemos en la vida, nuestra fe es probada al máximo de nuestra resistencia. Y como Jairo, somos llamados a creer solamente, a confiar en el Señor. Sigamos el relato. De aquí en adelante, Jairo no volvió a hablar, guardó silencio, dejó que Jesús siguiera su camino. Versículos 37 al 43. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del alto dignatario de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Jesús ahora deja a la multitud atrás e incluso a sus discípulos. Solo fueron Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Al llegar, había el bullicio de la gente. Las plañideras estaban haciendo su trabajo con largos y fuertes lamentos. Todo este bullicio era inapropiado para lo que Jesús iba a hacer. Y entonces les dice: no se lamenten, no se alboroten, que la niña está dormida. Esa es la mejor definición de muerte. La muerte es un sueño profundo del cual serán despertados a la voz del Señor cuando venga por segunda vez. La muerte es un sueño del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. Pero la gente que estaba allí se burlaba de las palabras de Jesús, no las entendieron, y por eso el Señor, ante la actitud de estas personas, les pidió que salieran del lugar. Entonces, quedándose solo con los padres y los 3 discípulos, Jesús se acerca al lecho de la niña y tomó su mano. Nadie se atreve a tocar un muerto, pues eso trae inmundicia ceremonial. Pero recuerden, Jesús vino a dar vida y sanidad. Su mano fría y sin vida estaba en las manos del Salvador. Y entonces pronuncia las palabras: niña, levántate. Y la niña despertó, se levantó, y entonces la entrega a sus padres y le pide que le den de comer. Había tenido una enfermedad que la había agotado y necesitaba restablecer su vigor físico. Pero les hace una encomienda: que no le cuenten, porque quería evitar una publicidad indebida. Jesús tiene poder sobre la muerte.
Jesús tiene poder para calmar el mar. Jesús tiene poder para sanar a las personas. Jesús tiene poder para resucitar muertos. Jesús tiene poder para sacar fuera a los demonios. Jairo entendió lo que todos nosotros debemos aprender: confiar en el Señor aunque no entendamos todo lo que está pasando o no sepamos cómo es que lo va a hacer el Señor. Apreciados amigos y hermanos, Dios en su bondad tiene muchos dones dispuestos para sus hijos, pero no llegan a nosotros por nuestra incredulidad. Dios desea enviarnos el poder de su Espíritu, pero no se hace efectivo porque no estamos preparados para recibirlo. Es tiempo entonces que dejemos nuestra incredulidad y aprendamos a confiar en el Señor. Así nuestra fe en Él comienza, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, pero que después va creciendo porque el Señor viene en auxilio de nuestra débil fe. Que el Señor fortalezca hoy tu fe. Que el Señor hoy te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.